Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de la regidora de Guadalajara, Eva Araceli Avilés Álvarez. Ella es presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos. Hoy se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y en Guadalajara también estarán teniendo actividades para conmemorar este día. Muy buenos días, ¿cómo está, regidora? Muy buenos días, Sonia. Gracias por la invitación y un gusto estar aquí. ¿Qué es lo que tienen preparado para este día? Pues en punto de la 1 se llevará a cabo el acto solemne en conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos es quien hace la convocatoria. Posteriormente al acto solemne llevaremos a cabo un panel donde tenemos grandes expertas en el tema y el tema se titula Avances y retrocesos en derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué temas vamos a abordar? Pues las desapariciones, la trata de personas y la violencia de género y también el tema de los indígenas que lastima, que duele tanta violación a sus derechos como personas. Regidora, ¿hay evaluaciones en los municipios sobre cómo están en materia de derechos humanos? De pronto, como las instancias formales en el país son nacional y estatal y de los estados, como que se pierde un poquito ya cuando se aterriza a los municipios. Sin embargo, bueno, pues es la autoridad de primer contacto, ¿no? Mira, como tal, únicamente yo, para saber dónde son más vulnerados los derechos, yo le solicité a la Comisión Estatal una relación de todas las quejas, ¿sí? A nivel municipal son pocas las informaciones que tenemos, inclusive a la policía yo le solicitaba en temas de violencia cómo las tenían calificadas y no te saben decir. Tienen mediciones pero muy generales. Esto obviamente limita después emprender acciones, Así, ¿no? Efectivamente no puedes tomar o hacer una política pública porque no sabes precisamente dónde se están violentando más. Por ejemplo, en el tema de violencias de mujeres, no sabemos en qué tipo de violencia es donde es más vulnerable la mujer. Claro, porque en todos estos temas que usted marcaba como prioritarios, puede haber una participación activa de las autoridades municipales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violencia con las mujeres, hacia las mujeres, ha habido algunas evaluaciones que se han hecho en el tema de las órdenes de protección o de la actuación de las autoridades municipales ante una denuncia y en realidad lo que se ha detectado en un informe que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también en otras revisiones que se han hecho con motivo de las alertas de violencia, se ha señalado que no hay una coordinación, es decir, todo esto de las políticas transversales en la práctica no existe en los municipios y en particular en los de zona metropolitana, que son los más evaluados. En esa parte quizás sí hace falta más trabajo, ¿no? Sí, hace falta como trabajar en conjunto. Para unos únicamente lo tipifican como violencias, para otros sí lo desglosan bien, en este caso los institutos que les corresponde el tema de las mujeres, pero no hay una armonización en terminología para llevar a cabo realmente una política funcional, ¿sí? Y están estos otros temas, desapariciones, que zona metropolitana aporta muchos de los casos, todo este tema de la aparición de fosas casas clandestinas de seguridad y fosas en zona metropolitana, ¿no? Sí, los temas, las cifras las maneja la Fiscalía, más es una cifra, la realidad cuál va a ser, porque muchos no denuncian o muchos quedan en el olvido. Entonces, es un tema que nos va a abordar el fiscal en temas de desapariciones, porque él tiene el expertise y conocimiento y además la experiencia de haber transcurrido un tiempo en la Fiscalía. Tendremos también a la doctora Guadalupe Ramos, que nos hablará de las violencias a las mujeres, así como la última etapa que es el feminicidio, a la maestra Dolores Pérez Lascarro, que va a abarcar el tema de los indígenas, toda la discriminación, todo lo vulnerable que son estos grupos, estas etnias, y también tendremos la participación de alguna forma remota de la doctora Antonia Chávez, que por motivo de agenda internacional no nos va a acompañar, pero sí dejó unas cápsulas en tema de trata de personas. Entonces son temas dolorosos, son temas que realmente duelen y preocupan a la ciudad y desgraciadamente en esta década han crecido de forma exorbitante. Regidora, ¿qué hacer con esto que se discuta hoy para que no quede nada más como muchas veces sucede en un foro, que con motivo de una fecha se queda ahí en un anecdotario de efemérides? Precisamente tendremos al término del panel una serie de conclusiones que en su momento de inmediatez se llevará y se enviará a las autoridades correspondientes y sí daremos seguimiento. Yo pretendo tener las conclusiones, mandar un oficio y darle
o sea, dar una etapa, o sea, un tiempo y que me empiecen a responder por esos temas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en este informe que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre el tema de la violencia contra las mujeres, pues no ha habido hasta el momento una respuesta ni un pronunciamiento por parte de los municipios y tampoco del municipio de Guadalajara, que es uno de los señalados. Mira, ¿qué te puedo decir? Existen más de 150,000 denuncias, de las cuales únicamente se atendieron de 150,000 denuncias, únicamente se atendieron el 20% y únicamente se procesaron el 2.4%. Hay 2 sentencias nada más. Exactamente. Si nos vamos a Tlaquepaque y Guadalajara, 20%, 10% no fueron atendidas. Entonces, ¿qué te dice? Que hay una saturación de denuncias, que hay una incompetencia de los mismos servidores públicos y también falta ese querer hacer las cosas, esa voluntad, porque se burocratiza tanto que no le dan seguimiento. Es tanto el trabajo, preguntan, o sea, es una serie de procesos. Yo he tenido en la regiduría personas que quieren, o sea, que ya al grado de que por redes me contactan o telefónicamente de situaciones de violencia, les dado seguimiento nosotros mismos y hasta 12 horas es el trayecto que se pasa para poder obtener una orden de protección. Y muchísimas se archivan por detalles, ¿sí?, que no se atreve el mismo servidor público a decirle, oiga, la identificación que me trajo es borrosa y no se identifica. O sea, por ese tipo de detalles, claro, porque llamaron a uno de los testigos y no se contestó y ahí se van archivando. Entonces tiene que haber una secuencia, pero con inmediatez. Claro, toca un punto importante, regidora, porque justamente algunas de las fallas tienen que ver con esto. Ha habido quizá voluntad de las autoridades para implementar políticas públicas en materia de violaciones en estos casos que están tan sensibles quizá en este momento, que es el de violencia contra las mujeres y el de desaparición. Sin embargo, ya en la práctica quienes lo operan funcionan de esta manera que usted nos señala, ¿no? No solamente... te violentan ahí mismo cuando estás haciendo la declaración. Por supuesto, y no hay una evaluación del riesgo que está corriendo la víctima. Exactamente, ¿no? En días pasados llegó una chica, fue violada, y yo no quise entrar en el detalle, únicamente quería ver cuál era el proceso de su denuncia. Y en este inter me empezó a platicar que la misma policía, los mismos policías la acosaban y le decían, es que tú tienes la culpa siempre porque dices así, porque te pintas mucho, o sea, eso no interesa. Hay un protocolo que se tiene que seguir y ellos mismos al momento de denunciar a las víctimas siguen violentando durante el proceso. Claro, por ejemplo, un punto que llamaba la atención en esta evaluación que se hace de la Comisión de Derechos Humanos, que luego algunos policías empatizan más con el violentador que con la víctima, ¿no? Exactamente, hay una complicidad entre los varones y que no lo ven, son diferentes porque es parte de su cultura. Dicen, eso no es acoso, yo no me le eché las flores, espérate, es acoso, de alguna forma es acoso, pero está tan culturizado todos estos temas que no lo ven como violencia. Afortunadamente en Guadalajara ya se reformó el Código de la Policía y Buen Gobierno, donde ya está tipificado y ya hay multas para quienes acosen. Pero volvemos a lo mismo, lo digo y lo repito, solo 26 sanciones, solo 26 multas se han llevado a cabo. Entonces, ¿qué te dice? Tenemos las reglas, tenemos el reglamento, pero no tenemos la voluntad de realmente llevar a cabo toda esta situación. Imagínate, en el centro histórico, que aproximadamente 2 millones de personas lo visitan en fin de semana, realmente ¿cuántos acosadores no hay? O sea, yo te lo digo porque yo lo estoy caminando a diario y te fijas, o sea, no se procede porque no hay la voluntad. Están los reglamentos, están las leyes, pero no está la autoridad para ejercer realmente ese derecho. Y en el tema de desapariciones también el municipio juega un papel importante porque siempre cuando una persona quiere atención en materia, en cualquier asunto de seguridad, lo primero que hace es acudir a su policía municipal. Y también ahí lo que se ha encontrado es que hay poca capacitación de los policías para saber cómo actuar y lo único que hacen es pues pedirle a las personas que acudan ante la fiscalía, ¿no? Pues el días pasados sabemos el chico que fue robado en la colonia Heliodoro y creo que fueron 28 o 18 horas. 21 horas. 21 horas en la que se decretó la alerta. La alerta. O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuando que es tiempo perdido, que ¿no? es tiempo perdido, en ese inter lo pudieron haber rescatado, ¿sí? Claro. En ese inter pudieron haber agarrado al chico y ya tenerlo en su hogar. O sea, lamentablemente se actúa muy tarde.
Y eso tiene que ver mucho con la policía de primer contacto, que es la policía municipal, ¿no? Así es, la policía municipal. A mí, mira, también hace unos días a mí me hablan una persona y me dice, me robaron un carro, a mi papá lo bajaron con violencia y demás. Pues traté de entrar en contacto con la policía y se encontró el carro. Pero eso fue en un inter de 15, 20 minutos y no encontraron a los chicos porque han de haber corrido, pero dejaron el auto. Entonces, si se actúa en el momento, no estaríamos manejando las cifras exageradas con las que se está viviendo porque en Guadalajara. Además, es importante que en delitos patrimoniales o en otros delitos se actúe y sabemos que las policías están rebasadas, pero cuando hablamos de personas, creo que no se podrían escatimar esfuerzos, ¿no? Ahí debe ser todos contra la persona, como tú, es un delito patrimonial, ok, puede esperar y sigue esperando también, pero que está es lo que ya estamos acostumbrados, está ¿no? saturado realmente en todos los aspectos. Pero no cabe esa saturación, pero ese la persona, pretexto cuando no, se trata de personas. Persona mata cualquier evento que se esté realizando por rescatar una vida, por rescatar la vida de un ser humano. Claro, y la otra parte que también tiene que ver con los indígenas, que luego uno pensaría, en la zona metropolitana pues no hay comunidades indígenas, ¿no? Claro que pero sí. la migración es impresionante, sí. Y la población indígena es muy importante. Así, aquí en Jalisco tenemos dos etnias, la huirárica y la que es la náhuatl, pero también tenemos mucha de paso. Claro. Entonces tenemos aproximadamente sobre 12,000 personas indígenas que carecen de buenos trabajos, tendrán salarios mínimos que no cubren las necesidades mínimas, pero no pueden accesar a un trabajo donde tengan las prestaciones de ley porque carecen de una IFE y también, antes de IFE, ¿qué te digo? Carecen de un acta de nacimiento, carecen de una IFE, entonces si no tienes ni tu acta de nacimiento ni tu IFE, ¿cómo vas a tener una carta de policía que en la mayoría de las empresas formales te las están solicitando? Entonces es una explotación laboral y se dedican al comercio ambulante, ¿sí? Y ahí son además hostigados. Son por hostigadas, los son ¿no? abusadas sexualmente y acosadas continuamente, o sea, duele también el tema de los indígenas porque no le ponen atención a un tema tan vulnerable como son estas personas. Claro. Regidora, si nos reitera la invitación para el claro tema que sí. del panel, el porque día de hoy, por supuesto que en una ciudad cuidar este tema es muy importante. Pues me daría mucho gusto que nos visitaras y el día de hoy llevaremos el panel de avances y retrocesos en tema de derechos humanos a la 1 de la tarde. Será el acto solemne y al término, unas 20:30, estaremos iniciando el panel. Muchas gracias, muy amable. Hasta. Araceli Avilés, regidora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara. Nosotros